Salto, Unión, Prado, Ricaldoni, Parque Valle y muy pronto Ciudad de la Costa. SMI, Servicio Médico Integral. Cobertura total de asistencia médica. 2900-6670. Señores, otro tema que ha ido avanzando más silenciosamente, pero que en el ámbito del gobierno está generando preocupaciones, son las consecuencias que de alguna manera puede tener para el Uruguay el cambio de una legislación, tal como lo ha pedido la OCDE y lo pronunció de alguna manera el presidente francés Nicolas Sarkozy. Para salir de la lista gris de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el país deberá eliminar las acciones al portador de las sociedades anónimas, buscarles alguna otra alternativa, pero por sobre todo tendrá que firmar acuerdos de intercambio de información tributaria con sus grandes vecinos, Argentina y Brasil. Este fue un tema que se trató ayer, en el comienzo de la semana, en el gabinete. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer compatibilizar de alguna manera los intereses de Uruguay y los intereses fundamentalmente de los países vecinos, ¿verdad? Los requerimientos realizados por la Argentina y por el Brasil. Ese es el dolor de cabeza que tiene el presidente y el Ministerio de Economía. El Poder Ejecutivo se propone negociar con toda la región acuerdos de este tipo, acompañados de una cláusula para evitar la doble imposición, es decir, que haya un doble impuesto como consecuencia de la información que Uruguay provea y que sea demandada por los países vecinos. Un tema que no está fácil, un tema que aparece en una primera instancia con un Uruguay que no está en una buena posición frente a lo expresado por Nicolás Sarkozy. No se sabe bien, todavía no se supo si a nombre de del G20 o si a nombre del gobierno de Francia, aunque no es descabellado pensar que realmente Sarkozy estaba hablando en nombre del Grupo de los 20, era la sesión de clausura de esa organización. Estamos en línea con el diputado Pablo Abdala del Partido Nacional. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Hola, Jorge, muy buenos días, un gusto. Igualmente de recibirte. Bueno, tuvieron la sorpresa de que el ministro de Ganadería no concurrió ayer al Palacio Legislativo. ¿Qué pasó? Bueno, efectivamente nos generó una gran sorpresa, así es, y un poco de desazón, diría yo, la circunstancia de que el ministro Aguerre una vez más rehuyera comparecer a la Comisión de Hacienda para pronunciarse sobre un tema que está directamente relacionado con la materia de su competencia. Me estoy refiriendo al proyecto que se conoce comúnmente como de impuesto a la tierra. Es un proyecto que el Poder Ejecutivo remitió hace varios meses a la Cámara de Diputados, que la Comisión de Hacienda hace varios meses lo viene analizando, hemos recibido delegaciones de toda clase y especie, y el ministro del ramo, es decir, la opinión tal vez más importante de todas de las que la Comisión debe recabar, sin embargo, una vez más, rehusó comparecer. Lo que nos preocupa mucho es que además ha tenido una actitud en algún sentido de evadirse o de esconderse o de eludir esa comparecencia poniendo excusas. La última ayer fue que viajaba con el presidente de la República a México, como efectivamente lo hizo, pero el pasado viernes, cuando la mayoría de la comisión, la mayoría oficialista, se proponía proceder a votar el impuesto, nosotros reclamamos la imperiosa comparecencia del ministro porque es impensable, es inaudito. Yo creo que no hay antecedentes, por lo menos desde que yo soy legislador no lo recuerdo, que el representante que tiene directa competencia del Poder Ejecutivo no dé la opinión en nombre del Poder Ejecutivo sobre el proyecto de ley que se está tratando. Y entonces allí se hicieron gestiones, el oficialismo propuso postergar la votación del viernes, que estaba prevista para el viernes, para el día de ayer lunes, en el entendido de que ayer lunes comparecería el ministro, pero el ministro no compareció. Sí. Y francamente eso nos generó una gran molestia, debemos decirlo claramente, que se va a reflejar en el debate parlamentario que vamos a tener en sala en el día de mañana, obviamente. Ahí está. Pablo, dos cosas. Primero, esta es la segunda vez que el ministro, es decir, esta es una actitud que reitera el ministro de Ganadería.
Sí, lamentablemente, comentábamos Es la segunda vez, ¿verdad? Sí, por lo pronto con relación a este tema y en esta comisión sí. Bien. Pero nos consta que no ha sido fácil lograr su presencia en la Comisión de Ganadería, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado de la República. Yo no sé si el ministro Aguerre, que se supone viene de afuera del sistema político, fue debidamente informado de cómo funcionan las cosas y del respeto que se le debe tener al Parlamento. Nos parece que ha caído en una actitud de cierto desprecio, no sé si voluntario o no, pero desprecio al fin, ni más ni menos que de la institución parlamentaria. Yo creo que es muy delicado, ¿no? Bien. ¿Es obligatorio o es de uso que un ministro comparezca cuando es convocado al Palacio Legislativo? Bueno, obviamente no hay una norma jurídica escrita, pero la Constitución de la República por algo consagra que el Parlamento, los legisladores, tenemos la facultad de convocar ministros al seno del mismo. Sí. No establece una pena, pero obviamente la consecuencia política es inevitable, porque además se hacen las buenas relaciones entre los poderes del Estado. El tema es que aquí todos sabemos cuál es el trasfondo que se da en esta situación. El ministro Aguerre no ha querido dar la cara porque en verdad... Está en desacuerdo, según él. Está en desacuerdo. Ayer debió haber comparecido a defender un impuesto y un proyecto que firmó, pero con el que no está de acuerdo, que es otra situación bastante insólita. Sí. Que en algún sentido explica, pero no justifica la ausencia del ministro. El ministro incluso en reiteradas oportunidades ha dado señales de discrepancia con este proyecto. Una de lo más sugestiva fue la de la clausura del Congreso de la exposición de la Asociación Rural de este año, cuando habló el presidente de la República en nombre del ministro. Habitualmente lo hace el ministro porque el ministro estaba enfermo y por supuesto tiene derecho a enfermarse, sí. Pero el ministro mandó una esquela que leyó el presidente y donde expresa textualmente que conceptualmente él no comparte esta decisión. Ahora, en ningún momento vino a decirlo de frente y mano, como se dice comúnmente, y eso es lo que a nosotros nos parece bastante inaudito y bastante insólito, y me parece que tampoco tiene antecedentes. Es decir, que un ministro en un tema de esta envergadura permanezca en su cargo cuando el gobierno que integra impulsa una solución que él no comparte y aún así se ve obligado a firmar el mensaje que acompaña el proyecto al Parlamento y después no viene al Parlamento a defender el proyecto. Realmente es bien compleja la situación, ¿no? Claro, también cuesta entender un poquito cómo es la situación del número 2 en el Ministerio de Ganadería, porque el número 2 en el Ministerio de Ganadería, es decir, quien va a comparecer, estoy hablando de Garín, ¿verdad? Él sí, él está en desacuerdo con el ministro y está de acuerdo con la ley. Efectivamente, eso dicen. Lo vamos a confirmar seguramente dentro de un rato. A las 10 de la mañana va a comparecer el subsecretario Garín. Y ayer cuando se anunció eso, yo pedí la palabra y dejé una constancia, por lo menos a título personal, pero creo que es muy representativa de la posición de mi partido. Creo que la presencia de Garín resuelve un aspecto institucional. Ahora no se podrá decir que el ministerio no vino antes de que el proyecto de ley se pusiera a votación. Que curiosamente, hago un paréntesis, porque me parece que hace a la historia fidedigna de los hechos, el proyecto se había votado ya en comisión. Cuando el Frente después pidió un cuarto intermedio, hizo gestiones, volvimos a la comisión, anunciaron que hoy vendría Garín y entonces pidieron la reconsideración de la votación para que el proyecto quedara de nuevo sin haber sido votado hasta que hoy se escucha el ministerio. Ahora, mi opinión fue, la presencia de Garín resuelve el problema institucional. El ministerio habrá comparecido a la comisión antes de votar, pero no resuelve el problema político en el cual, a mi juicio, está enredado o inmerso el ministro Aguerre, ¿verdad? Porque creo que en esto, además, no importan solo las opiniones institucionales. Creo que en esto el ministro, por la vía de sus silencios o por la vía de los trascendidos o por las vías que ya hemos mencionado, a través de la carta que hizo llegar a la Asociación Rural, notoriamente ha marcado un perfil absolutamente contradictorio con la posición del subsecretario y con la posición del resto del Poder Ejecutivo. Entonces creo que, repito, la presencia de Garín tampoco lo salva al ministro de la omisión en la que ha incurrido con la Comisión de Hacienda y con la Cámara de Diputados, por lo tanto. De cualquier manera, Abdala, esto va a ser aprobado, va a seguir adelante. Están ya las mayorías contempladas, ¿verdad?, por parte de los votos del gobierno. Todo indica que sí, mañana lo aprobará la Cámara y después pasará al Senado. Creo que es un episodio que seguramente Jorge admite muchas lecturas diferentes.
porque hay que ver en qué medida en esta propuesta y en esta solución estamos frente a un planteo que implica un cambio que responde a una convicción específica de los que lo proponen, o en qué medida, y se puede estar a favor o en contra, por lo tanto, como en todas las cosas, o en qué medida esto responde en verdad a una intencionalidad política de provocar un determinado efecto en la opinión pública, porque en verdad creo que es mucho más lo que se pierde que lo que se gana con este impuesto. Es muy poco lo que se recauda, y yo diría es mucho el costo que asumimos en términos del cambio que representan las reglas de juego, y en definitiva creo que lo más complicado de todo es que tal vez terminemos generando con este impuesto un efecto inverso al que el impuesto dice perseguir. Yo no estoy demasiado seguro de que esto combata la concentración de la tierra, sino que me temo, y es la conclusión que extraje después de haber oído a todo el sector privado y después de haber oído a la academia, al Instituto de Estudios Tributarios de la Facultad de Ciencias Económicas, me temo que esto termine generando más concentración de la tierra todavía, porque el que tiene las espaldas anchas puede pagar el impuesto, y el que las tiene menos anchas tal vez se vea obligado a vender la tierra. Diputado Pablo Abdala, gracias, buena jornada. Muchísimas gracias, Jorge, a las órdenes. Hasta muy pronto, adiós. Señores, otro asunto, algo que estaba previsto, ¿verdad?, de alguna manera, y que está conectada con recientes medidas asumidas por el gobierno